están? ¿Todos pueden escucharme y ver mi pantalla? Envíenme por audio o en el chat, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Alguien que quiera participar de ustedes? ¿Nadie? ¿Me los enviaron al menos? A ver, revisemos acá. El primero nomás, profe. ¿El primero? Sí, no pudimos hacer los otros. Bueno, yo al menos no pude hacer el resto. Yo no sé los demás. ¿Más comentarios sobre los Sí, ejercicios? sobre el primero, profe. ¿Solo el primero? Sí. ¿Alguien pudo hacerlos todos? ¿O el segundo y el tercero? No, profe. No, profe. Bueno, a ver, vamos a En el ver chat, entonces. O sea, profe, en el chat dicen que alguien ha llegado hasta el tercero una parte. ya, ok. A ver, llegué hasta cierta parte del tercero en donde creo que fue un machetazo. Bueno, pero me enviaron lo que hicieron, ¿verdad? Para empezar a revisar, ¿sí? Sí, profe. Listo. Bueno, somos 18 personas, entonces empecemos a ver. Yo aquí tenía las soluciones y no sé si ustedes hicieron, o sea, se refieren al primer punto con el ejercicio 316, es decir, aplicar los tres modelos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ese sí lo hicimos. Listo. Bueno, Pues en general, a ver si recuerdan. El primero era sobre iteración, ¿no? Entonces yo aquí, pues, lastimosamente no tengo una tablet, los hice en el cuaderno y los escribí acá y los escaneé, espero que ahí alcancen a ver. Pero la idea de la iteración, si estamos retroalimentando acá este ejercicio, es lo siguiente, ¿no? Yo tengo el circuito en general que es una fuente de voltaje, una resistencia y un diodo. Y entonces, ¿qué hago con la iteración? Lo primero que hago es utilizar la primera ecuación del diodo, que es con circuito, y es fácil, ¿no? 5 voltios de acá de la fuente, menos los 0.7 voltios del diodo, sobre 10K. Y así encuentro la corriente del circuito. Y la segunda ecuación, pues es la que tenía el libro y es con logaritmo. Con esa ecuación del logaritmo yo puedo hallar V2 conociendo V1. ¿Qué es V1? Pues el voltaje del diodo en la primera iteración, 0,7. ¿Y cuál es I1? La corriente del diodo en la primera iteración, que según el problema nos daba es 1 miliamperio. Entonces, ¿qué será I2? La corriente en el segundo cálculo. ¿De dónde saqué este I2? Pues de este cálculo que hice acá arriba del circuito. ¿Y qué es lo que voy a hallar? El voltaje de V2. Entonces miren que en la primera iteración me dio estos valores. A la mayoría le dio, y si ya comparan con estos, entonces estos dos valores ya son los que traía el libro, ¿verdad? No sé si tengan dudas hasta ahí, si es más o menos claro, Hasta ahí si sí. profe, lo B2, hicieron así. profe, Sí, B2 vendría siendo BD. Exactamente, sí. ajá. Recuerden siempre que estos B1, B1, B2, ID y BD son siempre corrientes que hacen referencia, corrientes y voltajes que hacen referencia a los diodos. Entonces es Ah, fácil porque, profe, ¿no es corriente de ajá, difusión? No, no. ¿cómo, perdón? ¿Es corriente de difusión o corriente de diodo? Corriente Corriente de de dedo. difusión, que en general es la misma corriente de diodo. Es una buena pregunta. ¿Se acuerda que hablábamos de difusión, que eran todos los electrones que se pueden difundir de un lado a otro de la juntura? Y efectivamente esa ID de difusión es la misma ID de diodo. Es una buena pregunta. Muy bien. Ah, ya, profe. Sí. Entonces lo que les decía, ¿no? B1 se relaciona con I1, I2 se relaciona con B2.
Entonces la idea es en este punto hallar B2. Entonces ya tuve B2. Tengo B2 y tengo ID, que sería esta I2, ¿no? Si vuelvo a repetir la iteración, miren, acá la volví a hacer la iteración. Entonces otra vez me voy a la primera ecuación, que es la de circuito. 5, que sería este voltaje de acá, menos 0,663, que ahora es el nuevo voltaje de diodo que tengo acá. Ya no uso el 0,7, sino este que calculé acá. Y ya tengo una nueva corriente. Pregunta, ¿esta nueva corriente cuál será entonces? Pues efectivamente va a ser la I2 de la ecuación de acá, porque voy a volver a calcular que B2. Entonces miren, B1 es este de acá, I1 es esta corriente de acá, de la primera iteración, I2 es esta corriente nueva que calculé, y voy a calcular otra vez B2. Y si vuelvo a calcular, miren que me sigue dando casi que lo mismo. ¿Qué decía la lectura de Cedra, la teoría de Cedra, respecto a que si los valores son los mismos? ¿Qué debía hacer? ¿Nadie? Felipe Benavides, ¿qué hay que hacer? Felipe Benavides, no está. Se conectó y se fue. Daniel Medina. Medina. Medina, ¿está por ahí? Juan Montilla. Profe, yo no lo pude hacer. No lo pudo hacer, pero hizo la lectura. Sinceramente, pues como no entendía, no le presté mucha atención. ¿A la lectura? Pero ¿cómo? La lectura se explica sola. ¿Cómo hacemos ahí? A ver, ya le explico entonces. Joan Tobar. Joan. Luis Morales. ¿Está Luis Morales por ahí? Profe, pues yo según lo que leí es que cuando la segunda iteración da lo mismo, pues Ajá. ya no haría falta hacer más cálculos porque pues va a ser muy pequeña la diferencia, ¿no? Exactamente. ¿Quién habló? Edwin Urbina. Edwin Urbina. Listo, muy bien. Exactamente así, ¿no? Entonces paro, miren, porque es que B2 acá y B2 acá me da lo mismo. Y la ID ya me está variando solo en muy pocas cifras decimales. Bajo esas circunstancias, yo paro de hacer la iteración y ya verifico que en verdad estos dos valores son los calculados. Así es el primer modelo de diodo, que es el método iterativo. Es el más difícil. Y así es sencillo pues, como para hacer el análisis. No sé si tengan preguntas respecto a este método de iteración. La conclusión es que la mayoría o casi todos lo hicieron, ¿no? ¿Tienen dudas respecto a este método? Profe, tengo una pregunta. Dado Ajá. caso que la iteración 1 dé distinta de la iteración 2, ¿qué sería? Miren que acá la iteración 1 nos dio bien distinto, ¿no? Porque la iteración 1 son los valores que nos da el ejercicio. ¿Cuáles son los valores del ejercicio? 0,7 de Sí. corriente de voltaje del diodo y la ID del problema, que es 1 miliamperio, ¿no? Entonces mire que de la primera iteración, que es de 0,7 a 1 mili, paso a 0,6 y a 4,3
por 10 a la menos 4. Entonces, seguramente en la primera iteración le va a cambiar mucho los valores, porque pasé de 0,7 a 0,6 y de 1 mili a 4,3 por 10 a la menos 4. Eso es como casi 0,5 milis. Pero de la segunda a la segunda iteración ya los valores me dan iguales, o sea que ahí ya se ajustaron. Entonces su pregunta es, ¿le va a cambiar de la iteración 1 a la 2? Claro. Y usted tiene que repetirlas hasta que le empiece a dar lo mismo. Así es la situación. ¿Otra pregunta? Ya. O sea que se puede dar el caso que me toca hacer más de 2 iteraciones. Sí, claro que sí. Ya, profe. Aunque en el libro de Cedra decía que máximo eran como 3 iteraciones. En general, casi siempre a la tercera o segunda iteración se ajustan los valores y se acaba. Es importante eso, sí. Creo que más de 2 o 3 no van a salir. ¿Más preguntas? Bueno, sigamos con el ejercicio 2. No sé si alguien lo hizo y quiere explicarlo. O si alguien tiene idea de esta representación que estoy haciendo acá, que hace referencia a este modelo lineal por partes, o también se conoce como batería más resistencia. No sé si alguien me quiere explicar qué es ese circuito que dibujé ahí. ¿Nadie? Bueno, entonces miremos acá. Yo puedo representar un diodo de forma más exacta si a ese diodo le conecto un diodo ideal, una fuente VDO, que tiene casi siempre el valor del voltaje de barrera, en serie con una resistencia RD, que es la resistencia dinámica del diodo. En este caso, en el ejemplo nos dijeron, la fuente VDO es de 0,65 voltios y RD es de 20 ohmios. Y entonces de este extremo de acá que estoy señalando con el cursor a este extremo de acá, sería en realidad lo que estoy implementando como diodo. Entonces, no sé si se acuerdan, el ejercicio es este, ¿no? Voltaje, resistencia y diodo. Entonces, ahora, ¿cómo voy a reemplazar en este circuito que tiene voltaje, resistencia y diodo? Lo voy a reemplazar así. Voltaje, resistencia, hasta ahí todo normal. Y el diodo ahora es esta combinación de estos 3 elementos. El diodo ideal, la fuente de voltaje y la resistencia. Y en el ejercicio me dieron el valor, ¿no? Me dicen que la fuente VDO es de 0,65 y que la resistencia es de 20 ohmios. Entonces con eso ya me queda simplemente analizar un circuito serie como esto, que esto se hace con circuitos DC normal. Entonces, ¿cómo calcularía ID? 5 voltios que están acá, menos los 0,65 de acá, sobre las dos resistencias. ¿Cuánto es esto? 10.000 más 20, pues 10.020. Y aquí me da la corriente, 4,34 por 10 a la menos 4. Y ahora clave aquí, el voltaje del diodo es la suma de los voltajes de los elementos, ¿no? Entonces, ¿quién me puede explicar aquí por qué coloqué un cortocircuito en vez de colocar el diodo ideal? No sé si alguien recuerda esa parte. Porque está en La inversa. polaridad del diodo. En inversa, sí. ¿En inversa o en directa? En Directa. directa, perdón. En directa, ¿sí o no? Y cuando está en directa, entonces coloco un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el modelo me dice que ahí debo colocar un diodo ideal. Y ya saben que en directa el diodo es un cortocircuito, el diodo ideal, y en inversa es un circuito abierto. Entonces, listo, coloqué el cortocircuito. Sigo con la fuente acá de 0,65 y la resistencia de 20. Entonces, ¿cómo voy a calcular el voltaje del diodo? ¿Qué es estos dos de acá? Pues es la suma de estos dos voltajes. Ya sé que en el cortocircuito el voltaje es 0, ¿no?
cortocircuito. Entonces serían los 0,65 de esta fuente más, aquí como sería ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente, 20 por la ID. ¿Y cuánto es la ID? 4,41. 341 por 10 a la menos 4, que es lo que estaría acá. La suma, la operación de esos dos me da que BD es 0,658. Entonces tengo ID y BD. ¿Es claro este segundo modelo? O sea que en el segundo modelo siempre un diodo lo voy a representar como el diodo ideal más la fuente BDO más la resistencia RD. Y donde está el diodo, reemplazo estos tres elementos. No sé si tengan dudas de eso. Profe, esto en inversa no se puede hacer, ¿o sí? Sí, en inversa sí se puede hacer. Lo que pasa es que en Pero inversa, si no conduce. claro, en inversa el diodo ideal va a quedar como un circuito abierto. Pero entonces BD sí le va a cambiar un poquito, ¿no? Sí le va a cambiar un poquito porque ya aquí en el circuito abierto calcularía el BD como todo el voltaje de acá. Simplemente eso. O sea, el ideal queda como circuito abierto acá. Y sigue operando y analizando el circuito como se debe analizar. ¿Mm? No sé si se aclara esa parte. O sea, ¿Dudas? que cuando está en circuito, no, pero cuando está en circuito abierto no debería no conducir. Sí, no debería conducir y entonces lo que les digo es que aquí el cortocircuito se cambia por un circuito abierto acá. Sí, Ujú. pero entonces ahí esa corriente debería Cero. darle cero. La corriente le da cero, ¿no? Ah, ya. La corriente le da cero, pero sí puede hallar BD, ¿no? Sigue Claro, el siendo BD, pero pues, claro. BD, ¿qué sería? 0,65. 0,65, exactamente. Ujú. Muy bien. ¿Claro este modelo? Creo que era sencillo, ¿no? No sé si tienen dudas de esto. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, muy bien. A ver, sigamos acá preguntando entonces. Nicolás Valdivieso, ¿está por ahí? Sí, profe. Listo. Aquí lo tenía registrado, si no estoy mal. Sí. Usted no se conectó a la anterior clase, ¿no? No, profe, porque a mí y a Jairo no nos metieron en el grupo de WhatsApp, no nos habían informado, profe. Ah, ya, listo. Pero entonces aquí voy a resaltar que usted ya está. Jairo Rosales. Sí, Aquí Jairo presente. también ya está. Listo. Sí. Héctor Kenguan. Ah, él es el que tiene líos en Ipiales, pero por acá lo veo conectado, creo. Sí, profe, lo que pasa es que compré un plan de datos, pues para que unos 3 días me dure, pero todavía tengo problemas con el internet. Bueno, me está avisando, ¿vale? Me está contando para ver qué podemos hacer respecto a eso. Listo. Bueno, entonces Uy, ya está Kenguan. Meneses le pregunté varias veces y no contestó. Y aparece ahí conectado. Profe. Sí, profe, es que a rato se me va el internet y no sé, tengo mala señal de internet. Ah, bueno, pero está ahí entonces. Sí, Listo, ahí listo. arriba en la loma. sí, en la loma, profe. Más arribita de Bueno, Catambuco. bien, listo. Lo importante es que se pueda conectar. Y Luis Carlos Bravo. ¿Está por ahí? ¿Saben quién es y por qué no está? Ah, él es de Ospina, él dijo que tenía problemas de internet. Profe, que él no estaba ingresado también en el grupo, que no sabía cómo ingresar a la videollamada. A ver, pero creo Pero, que ya Usted no le lo... había enviado ni no, pero la sí le invitación enviamos al el correo. link. Pero aquí ya está, es que él se registró el 30, o sea, hoy, Claro, a las claro. 9:27, pero ya le envié la invitación. ¿Está conectado acá? No sé, pero la verdad. No, profe, no puede conectarse. O sea, no sé por qué, pero no lo deja entrar, no lo deja unirse. Que me envíe la invitación y ustedes me avisan cuando me salga acá y yo se la acepto. Díganle que haga eso, por favor. Bueno,
Se me hace a mí que están fáciles los modelos de diodo. Y el último es uno más sencillo, ¿no? Y es que ya no hay resistencia, sino que al diodo solo se lo modela como una fuente constante. Este 0,7, ¿se acuerdan por qué es? Es el 0,7 del diodo de silicio, ¿verdad? Nada más. Y en conexión con el diodo ideal. Ese es el modelo de fuente constante. ¿El ¿Te 0,7 recuerdas? es el voltaje de barrera? De barrera del silicio. Ajá. Sí. Como acá, ¿no? En este modelo también este VDD es el de barrera del silicio, ¿no? Bueno. Entonces miren, simplemente este circuito que era el inicial, que es fuente, resistencia, diodo, se reemplaza ahora por fuente, resistencia, y ahora sí aquí que está el diodo, diodo ideal y fuente de voltaje. Entonces es lo mismo, se analiza el circuito, ¿cuánto me da la corriente? 5 menos 0,7 sobre 10K. Y aquí hallo la corriente. Y el voltaje de diodo, pues ya me lo dieron, 0,7. Y así terminaba ese primer ejercicio. ¿Qué es lo fundamental, muchachos? Que conozcamos estos tres modelos. Iteración, batería más resistencia y simplemente el de fuente constante, que es el Aquí siempre voltaje de tenemos barrera del diodo. que unirlos. Ajá, modelar un circuito con los tres. Por eso ese primer ejercicio de la lectura de Cedra, esto no es, está acá. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Este ejercicio como que me ayuda a entender que ustedes tienen en cuenta esos tres modelos. Aquí, este 316. Si ustedes pudieron resolver este 316, es porque tienen claro los tres modelos, el de caída constante, el lineal por partes o batería y el de iteración. No sé si hasta ahí tengan dudas respecto a eso. ¿Es claro? Sí. Yo creo que hay varias dudas, pero no sé, pues el resto. Bueno, pregunta entonces, ¿alguien, para no estar así a dedo, puede hablar de los tres modelos mientras yo los voy proyectando acá para ya terminar con esto? Lo hacemos así, vamos así para ir avanzando. Juan Sebastián Rodríguez. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho un poco entrecortado, pero sí. Bueno, pues... Entonces, ahí le proyecté el primero, que es de iteración. ¿Qué se hace en iteración? Baila, profe. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Se fue? ¿No entendió? Como que no le funciona el micrófono. Nicolás Valdivieso. Sí, pero Listo. Cuéntenos qué hay que decir de este modelo 1. la verdad no me quedaron dudas respecto a eso, profe. ¿De cuál nos puede hablar entonces? ¿Del modelo 1, del 2 o del 3? Pues es que la verdad entré tarde, o sea, yo ya estaba en el segundo y pues en el tercero estaba cuadrando acá otras cosas, profe. Por eso, pero ¿cuál de estos modelos entonces conocemos? No, profe, tengo dudas respecto a los tres, profe. A ver, entonces prestemos atención ahí. Y Timaná, está por ahí. Timaná, Dígame. ¿nos puede explicar uno de los tres modelos para que entienda su compañero? El primero, bueno, pues supongo que ya la mayoría, pues todos leímos, ¿no? Pues el archivo que nos envió. Y ahí en el archivo, pues
pues nos explica bien, pues bien resumidamente, ¿no? Ajá. Pero nos dice que siempre pues vamos a tener este circuito y lo coloca como ejemplo, como ahí está el profe, lo tiene bien hecho, que dice que VDD pues es como la fuente o la batería. Ajá. Enseguida pues sigue la resistencia y enseguida pues sigue el diodo, que el diodo pues viene siendo el VD. Y dice que pues hay unas primeras iteraciones y ahí no, nos dan dos ecuaciones. Nos dan dos ecuaciones, las cuales ¿qué es? Ve, se me fue. Las cuales son La de circuito que está acá. la del circuito que dice que ID, Ajá. que ID es igual a VDD menos BD, que viene siendo, o bueno, mejor dicho, el voltaje del diodo de la batería es eso, ¿no? Ajá. De la Menos el batería voltaje del menos diodo. el voltaje del diodo sobre la Sí. resistencia, que esa pues la habíamos sacado en la anterior clase, dijimos que esa es Ujú. la ley de Ohm. Con Sí, esa muy bien. se saca primero que todo pues la ID. Y Ujú. enseguida hay otra, y por ejemplo en el libro, en la página 158, 158, ahí está, dice, utilizamos entonces la ecuación del diodo para obtener mejor una estimación de BD. Esto se puede Sí. hacer por medio de la ecuación, que es Esta de acá. que B2 menos B1 es igual a 2.3, Ujú. 3 Por voltaje térmico sobre el logaritmo de las ritmo, corrientes. ajá, exactamente. Muy bien. Entonces decimos que para nosotros siempre va a ser el voltaje térmico, si no, va a ser de 2.3 Ujú. nanovoltios, que es el voltaje térmico. Para nosotros siempre va a ser el 0,1 voltios. Sí, muy bien. Y es lo que se logra acá, ¿no? Exacto. Exactamente aquí. Muy bien. Seguimos repitiendo hasta que los valores nos den los mismos y entonces hallamos valores de voltaje y de corriente. Bueno, el segundo modelo. Entonces, Yesid Rojas. Yesid Rojas. Yesid. ¿Sí me escucha, profe? Sí. A ver, Ahí ¿me puede mostrar el modelo? Ajá, sí, ahí está. Sí, el modelo lineal. Pues yo básicamente lo resolví, digamos, basándome en las fórmulas que están en la lectura. Pero Ajá. así mirándolo, pues según la explicación que nos dio, pues ahí nos da el voltaje y la resistencia de eso. Entonces ahí me dijo usted que se hace lo que cuando está en una polarización directa le hace un circuito, un cortocircuito, Ajá, sí. que es Y el diodo mejor. se representa con esos Y tres con esos elementos. valores ya se va tomando. Ujú. Muy bien. O sea que el modelo del diodo acá es simplemente una batería y una resistencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta batería y esta Sí. resistencia sale de que es lineal por partes en la medida en que estamos aproximando esto, que es una curva exponencial, a dos rectas, ¿no? La recta A, que es todo valor cero, y la recta B, que es esta recta que está señalada aquí y que tiene pendiente 1 sobre RD. Y lo que me dicen es que en circuito, eso sería esto. Diodo ideal, fuente y resistencia. Listo, muy bien, Rojas. Y finalmente el modelo 3. A ver, busquemos entonces. Sigamos bajando acá. Sergio Solarte. Sí, profe. Modelo 3 es el más sencillo, ¿no? ¿Cómo es el modelo 3 del diodo?
Sí, con respecto a eso, pues está lo que es la- perdón, con respecto a lo que a lo, eh, ¿Qué pasó? ok. Sí, no, y no que me estaban llamando. Con respecto a eso, lo que decía era que pues el BD era el 07 que es del ¿qué es? De un diodo de silicio. Ujú, Sí, del diodo del silicio. ujú. Y se lo tal. ¿Y qué, perdón? Pues que o sea, la fuente es como tal el diodo de silicio, que es el Ujú. 0,7 volts. Listo. Y acá pues sería el diodo ideal. Muy bien. O sea que para modelar finalmente con fuente constante, usted reemplaza el diodo con un diodo ideal Ujú. y la fuente de voltaje de 0,7. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Valdivieso, no sé si ahí sea un poquito más claro. Si con esto más lo de la lectura quedan dudas, entonces por favor me escribe. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Cuánto es el resultado de ese 3? Perdón. Del 3 ¿Cuánto da el resultado? da entonces 4,3 por 10 a la menos 4 amperios, o sea 0,43 milis, y BD de 0,7. Sí, sí, estaba bien. Gracias. Listo, muy bien. Lo importante acá, voy a ver lo que ustedes alcanzaron a hacer y entonces les envío estas soluciones para que las estudien y les voy a dar como una explicación dónde está esto. Si está acá. Para ver si lo pueden volver a intentar hacer que me interesa un poco. Este 317 es muy sencillo, ¿no? Yo les envío la solución, simplemente es hacer un cálculo de reducción de un factor y nada más. Eso se los envío escaneado para que lo entiendan, no es muy complicado. Pero sí me interesa que lo intenten otra vez. Profe, Ajá, en ese 317 lo único, pues, o sea, yo respecto a la gráfica lo entendí que como las líneas son paralelas, ¿no? Ahí las ajá, líneas siempre van a ser paralelas, por eso el B de 0 nunca va a cambiar. exactamente, Pero muy bien. respecto a la resistencia del diodo, Ujú. ahí decía que RD se lo calculaba como 1/RD, ¿era algo así? No, RD es voltaje de diodo sobre corriente de diodo, porque Entonces RD ahí es resistencia de diodo. la corriente va a ser 100, ¿sí o no? Claro, aumenta 100 veces. Sí. Y si la corriente aumenta 100 veces, es porque la resistencia se reduce 100 veces, ¿no? Ley de Ohm. Ah, ya, ya, ya. Listo. Entonces, si RD aumenta 100 veces, perdón, la corriente aumenta 100 veces, es porque RD se disminuye 100 veces. Entonces, Claro, porque simplemente, son inversas. ajá, entonces simplemente, ¿cuánto es RD según el problema? 20, ¿no? Sí, 20. Y 20 entre 100, ¿cuánto da? 0,2, que es la respuesta 0,2, que da acá. Y ya, 0,5. nada más. Pero les cuento de este ejercicio que el método para resolverlo es por el método de iteración, con una salvedad. ¿Cuánto es B0 en este ejercicio? Es 2,4, ¿sí o no? Si B0 es 2,4, según el ejemplo que nos están dando acá, ¿cuánto debería haber de voltaje en cada diodo? Pues la tercera parte, porque están en serie, ¿no? Entonces, si aquí hay 2,4, que es esto de acá, o sea, desde aquí, desde donde estoy señalando, hasta la Tierra hay 2,4, cada diodo tendría que tener 0,8. Entonces 0,8, 0,8 y 0,8 me dan los 2,4. Y con eso hacen el método de iteración.
Entonces les puedo esperar hasta la otra semana este segundo ejercicio quien necesite y ya les voy a indicar qué tan importante es de pronto si lo pueden resolver. Si no, yo les cuelgo la solución de esto. Profe, ¿la iteración hay que hacerla para cada uno de los diodos? Para uno solo, porque todos los diodos son los mismos, ¿no? ¿Y el valor de la resistencia cómo lo hallamos ahí? El valor de la resistencia, ese es el que necesitan, pero tienen ya un dato adicional, y es que tienen el valor del voltaje de diodo acá, ¿no? Y tienen la corriente acá. Entonces ahora el problema cambia, y es precisamente hallar la resistencia. Pero ahí nomás podríamos hacer el despeje nomás con la fórmula, ¿no? Sí. Claro. Sí. Espero lo puedan analizar y si no, entonces la próxima clase lo resolvemos, ¿vale? No sé si quede claro entonces parte de esta temática de diodos. Yo sé que es difícil. ¿Calcular por ley de Ohm? Sí, ¿no? No. Hay que hacer el de iteración porque por ley de Ohm le va a dar siempre lo mismo. Listo. Ajá. Ese es el truco de la iteración, que los valores van cambiando, pero si usted lo hace por ley de Ohm, todas las veces le va a dar lo mismo. Así es, no sé si estoy escribiendo aquí. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Yo entiendo esto de la dificultad a veces, yo sé que no es igual que en la presencial, pero hagamos el esfuerzo con las lecturas que le estoy dejando. Si las lecturas no las hacemos, es bien complicado esto, se complica mucho más. Pero mirando los ejercicios un poco, creo que el primer ejercicio estaba como fácil de entender en base a los contenidos que les dejé. ¿O hay alguna dificultad? Bueno, creería que no, ¿no? No, profe. Listo. ¿Cómo vamos a seguir? Antes de eso, en estos 20 minuticos para que ustedes sigan trabajando. Ustedes se han enterado de la situación en la que estamos y que ya han escuchado que lo más probable es que esta situación continúe, ¿no? O sea que tal vez hasta el 13 de abril la cuarentena no sea lo suficiente para atenuar un poco esta situación. En Ecuador no miraron que los cuerpos lo están dejando en la calle porque ya no hay más. Sí. Entonces hay que cuidarse, pero la propuesta también de la universidad es que terminen su semestre pues como con todo el contenido que se pueda hasta el momento. ¿Eso qué significa, muchachos? Que lo más seguro es que la universidad va a buscar una estrategia para evaluarlo. La mayoría de profes le van a contar esto que les estoy contando. Y la estrategia, así como que de pronto a la fija sea la más razonable, no es que yo les asigne una nota, no es que su profesor les asigne una nota, sino que es aprobó o no aprobó. ¿Y qué es aprobó o no aprobó? Pues ahí van muchos factores para que los tengan en cuenta. Uno, que ustedes están haciendo las actividades que se les está asignando. Dos, que si el profesor requiere que ustedes se conecten, a menos que haya una justificación clara de eso, al menos de que haya justificación de que usted no se puede conectar, pues usted tiene que estar participando de estas clases. La asistencia. Exactamente. Y tres es su nivel de aprendizaje. ¿En qué se refiere a nivel de aprendizaje? Que usted, a pesar de que no está entendiendo, no está haciendo eso, me ha buscado a mí para que le explique, ha tratado de hacer ejercicios, está entregando sus ejercicios y ya.
Esos tres factores van a ser fundamentales aquí en electrónica básica. Entonces, por favor, ahora mucho más importante que antes, porque creo que esto se nos va a alargar y nos va a tocar lastimosamente hacerlo así, aprueba o no aprueba. Y entonces yo quisiera que en esta coyuntura pues todos aprobemos, pero para que todos aprobemos tenemos que estar acá, tenemos que estar concentrados y todo eso. Yo les estoy robando, les estoy como solicitando casi siempre solo 1 hora y les estoy asignando contenidos. ¿Cuál es la clave? Que usted trate de resolver y de hacer esas actividades que les estoy dejando. Claro, profe. Profe. Dígame. Qué pena con lo de la anterior clase, que yo tengo problemas con el internet y dice que no estuve, pero pues yo estaba, pero a ratos me iba el internet y no me cogía la llamada. ¿Con quién? Con Juan Pablo Meneses. Ah, Meneses, ¿no? Sí, pues yo aquí tengo un registro, pero vamos tratando de alivianar esas participaciones, o sea que yo vea que usted está conectándose acá y entonces ahí vamos compensando las otras fallas. De eso no hay lío. Lo importante es que no se pierda y esté siempre acá. Yo, por ejemplo, ahorita tengo garantía, miren que en la anterior clase habíamos 18. Ahora al menos así estén por allá, no sé, viendo otras cosas. No me lo de comer a la gallina. Creo que estamos los 26, ¿no? Estamos 27, dice ahí, pues. Estamos completos. Entonces la idea es eso, muchachos. Aseguremos nuestro semestre, participemos, hagamos las actividades. Eso también les ayuda porque no sé pues cómo estén ustedes, pero en mi caso ha sido un poco difícil, ¿no? Mi ritmo de trabajo es alto y estar como acá encerrado ha costado las un poco. clases así es medio... Sí, claro. No motiva tanto como estar ver el tablero. Claro que sí. Profe, dígame. Le iba a preguntar, y de pronto en la parte de la universidad, ¿no se ha pensado en qué es? En aplazar el semestre y no haber vacaciones. Pues les cuento que lo más seguro es que, o sea, aplazar semestre no, o sea, vamos a terminar contenidos temáticos y No, lo que sí en intersemestral. Sí, no. El mes de las vacaciones. Eso, entonces verá, lo que le decía es que lo más seguro es que, digamos, en contenidos terminemos el semestre así y si ya podemos salir en el intersemestral, nos vamos a dedicar a prácticas de laboratorio y talleres. Eso es lo que se ha pensado. Porque es que igual, o sea, sabemos que esto está bien complicado, pero ustedes saben que si nos siguen encerrando por más tiempo, la economía va a entrar en decadencia y la gente se va a empezar a desordenar. Entonces nos van a sacar a las malas. Esto tampoco puede ser que todo el año estemos encerrados. Va a llegar un momento en que nos van a decir que tenemos que salir y empezar a asistir. Pero va a tomar su tiempito. ¿Listo? Bueno, entonces necesito eso. Y por eso yo también les he dejado como contenidos corticos para que estén como atentos de eso. ¿Listo? Entonces sí quedó claro para todos, muchachos. Es bien importante tener en cuenta esto que les acabo de informar, porfa. Sí, profe. Bueno, entonces, brevemente, para que terminemos esta semana esta teoría de diodos. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a terminar con la última región, que es la región de ruptura. Entonces ahí les dejo unas anotaciones bien importantes en esta diapositiva y es la aplicación más importante del diodo en la operación de voltaje de ruptura y tiene que ver con la regulación de voltaje. Entonces yo utilizo un diodo en la región de ruptura para regular voltaje. ¿Y cuáles son los diodos que utilizan esa región de ruptura? En general un diodo en específico que se conoce como el diodo Zener. Símbolo del diodo Zener es idéntico al símbolo del diodo en general, solo que con una Z, que hace referencia a eso.
al Zener. Entonces, la Z se dibuja en el cátodo del símbolo del diodo. Y ahí tenemos como las variables importantes. Algo aquí muy importante. Esta corriente IZ va en contra de la dirección de conducción del diodo porque otra vez, recuerden, estamos en la región de voltaje de ruptura, o sea, el voltaje en el que el diodo empieza, aunque está en inversa, empieza a conducir y que tiene un BZK que es un voltaje Zener. Entonces, dos variables bien importantes del diodo Zener. Ya no es ID y BD, sino que es IZ y BZ. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Entonces, primera, regulación de voltaje. Los diodos Zener se utilizan para regular voltaje. Y segunda situación, un diodo Zener tiene corriente Zener y voltaje Zener, con la salvedad que esta corriente Zener es en dirección contraria a la que comúnmente conduce un diodo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, o sea que en directa no conduciría la electricidad. ¿Perdón? O sea que en directa no conduciría. En directa también conduce y en inversa también conduce. Entonces, ¿qué será lo único que hace el diodo Zener? Es Invierte el sentido de la... Invierte el sentido de la corriente y regula voltaje. O sea que en inversa, a diferencia de un diodo, sí conduce, ¿no? De un diodo normal. Pero desde un voltaje específico que se llama como el voltaje Zener. ¿Más preguntas? No, profe. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan? Profe, espera. Dígame. En ese pedazo que dice, este hecho hace que la regulación sea un factor importante en el uso de diodos operando en la región de ruptura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya, lo que pasa es que no sé si usted se acuerde de esta gráfica y la voy a comparar. Espérenme acá. Esta gráfica, acuérdese de esta gráfica respecto a sí, me acuerdo. Clase 5. A esta gráfica. Esta es la gráfica completa del diodo, ¿se acuerda? Sí, profe. Esta es directa, ¿no? Ah, y la corriente va al mismo sentido. ¿Cómo? Ajá. Esto es inversa, ¿verdad? Sí. Y de aquí hacia acá, ¿en qué región estamos? En Ruptura, ¿no? Ajá, ruptura. Entonces ya analizamos directa, ya analizamos inversa y ahora estamos en esta ruptura, que es donde, mire, el diodo, a pesar de que está polarizado en inversa, empieza a conducir otra vez. ¿Sí? Sí. Entonces eso es la regulación de voltaje, porque a pesar de que usted ya esté conduciendo corriente, el voltaje siempre va a ser el mismo. Ya. Listo. ¿Más preguntas? Entonces miren que es esta parte, ¿no? De la gráfica. Profe. ¿Sí? ¿Ese BZ, hay que hallarlo o...? Sí, ese BZ generalmente es el que hay que hallarlo, mientras que a eso iba. Entonces ya le respondo eso. Entonces, bueno, hasta ahora sé que hay una corriente Zener y un voltaje Zener, ¿verdad? Que es en polarización inversa. Entonces, miren estas tres variables. El anterior lo que dice que es positivo. Por tanto, ánodo, por tanto, IZ y BZ son positivos. Ah, ya, lo que pasa es que si mira que BZ es más menos. Sí. Y la corriente va en el mismo sentido de BZ, ¿no? O sea, de más a menos. Como BZ es más menos positivo, y Z va de más a menos también es positivo. Cosa que no pasa en la inversa, ¿no? Porque usted le aplica voltaje negativo, corriente cero o negativa. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Más preguntas de pronto? Bueno. Entonces sigamos acá. Les decía, miren, esta es la gráfica del diodo en la inversa, ¿no? Entonces hay tres variables importantes. BZK, BZ0 y BZ. Entonces BZK es cuando casi que el diodo va a empezar a conducir.
BZ0, el diodo ya está conduciendo. Y BZ, que ya es propia del Zener, esa sí es en donde está este punto Q, que es la región de operación. Entonces, ¿cuál es el que me interesa en realidad? El voltaje Zener, en el que cuando yo se lo aplique, la corriente ya sea lo suficientemente grande. ¿Es claro? Entonces lo importante acá es esto de acá, el voltaje Zener. Cuando alcance ese voltaje Zener, ya hay una corriente acá, Zener en específico. Profe, yo sé que es la pendiente en el que ¿Cómo así? S1 sobre RZ. Ah, ya. Entonces otra vez, ¿se acuerda de RD, no? RD era resistencia de diodo. Acá puede ser lo mismo. Si divido BZ entre la corriente de Zener y Z, ¿qué me va a dar? RZ. Por la idea. Es una buena pregunta. Entonces, ¿sí se dan cuenta que en realidad sería como el mismo modelo del diodo conduciendo? Solo que ahora estamos en inversa, ¿no? Yo le aplico un voltaje y se empieza a aumentar la corriente. Entonces, miren la idea de acá. Pero ¿por qué la gráfica, la corriente es negativa? Lo que pasa es que estamos en la región de ruptura, ¿no? Entonces, ¿sí se acuerda de esto? Negativa en el sentido en que, bueno, aquí o sea decimos más menos positivo con corriente positiva, pero respecto al Zener, hacia diodo va para arriba. Exactamente. El diodo va para arriba, pero la corriente Zener, ¿hacia dónde irá? Hacia abajo. Abajo. Muy bien. ¿Sí es clara mi respuesta respecto a su duda? Profe, pero ahí el diodo está conectado en inversa. En inversa, muy bien. O sea, el diodo está en inversa, pero está conduciendo. Particular, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el diodo Zener siempre conduce. Dijo. Está en Zener y entonces en la región de ruptura empieza a conducir. Muy bien. Profe, disculpe una pregunta. Ajá. Z y Z siempre van a ser directamente proporcionales, sea siempre, sea si el uno sea igual va positivo, el otro va positivo. Exactamente. Y mírelo acá, eso que dice usted, proporcionales, ¿no? Entonces, mire, si B aumenta y aumenta, ¿y cuál es la constante? La resistencia. Ley de Ohm. Ah, sí. Porque ahí es lo pues que es pendiente, o sea, que tiene que ver. Ah, lo que pasa es que sí se da cuenta que esto es una recta, ¿no? A la larga, matemáticamente, esto es una recta. ¿Y cuál es la pendiente de la recta? 1 sobre RZ, que es esta de acá. Ajá. Ya. ¿Sí? Porque la gráfica es I, que es I sería y B sería X. Entonces, la pendiente, tengo que pasar esta RZ a dividir acá, entonces sería I igual a B sobre RZ, ¿sí o no? Sí. Y por eso es esta pendiente de acá. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, entonces, con eso, miren, es lo que les estamos diciendo acá y está esta relación que si el voltaje en el Zener aumenta, pues debe aumentar también la corriente y hay una constante aquí, RZ. La situación, entonces, es que esta resistencia se llama resistencia incremental o dinámica. ¿Y dónde van a encontrar este valor de RZ? En el datasheet del Zener. Esa es la situación. No, o sea que siempre no lo dan. Siempre dan ese valor. Entonces miren cómo vamos a modelar el diodo Zener entonces ahora. Profe, o sea que teniendo la pendiente, ¿qué ventaja tenemos? Teniendo la pendiente, sí, que pueden calcular RZ, que es la resistencia dinámica del Zener, ¿no? Que la hay en el datasheet. Pueden haber problemas en que no le den. Y entonces, si usted tiene la pendiente, ya sabe que esa pendiente es RZ. Muy buena pregunta. Bueno, entonces avanzo acá. Entonces miren ahora cómo voy a modelar un diodo Zener, ¿no? Está desde este circulito de acá, que lo acabo de subrayar en rojo, hasta este terminal de acá, este circulito de acá,
que lo acabo de subrayar en rojo. Todo esto es el diodo Zener. Y así como los modelos del diodo, que espero estén un poco más claros, el Zener también lo puedo modelar como un BZ0. ¿Qué es BZ0? Una fuente, ¿no? ¿Y qué es RZ? El voltaje de Zener sobre la corriente de Zener. Entonces miren que el diodo Zener es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Así lo puedo modelar. Y entonces por ley de Ohm yo puedo aplicar esta ecuación, ¿no? ¿Qué es BZ? Pues la suma de BZ0 más IZ por RZ. O sea, siempre tiene que haber una resistencia. Ajá, una resistencia RZ. Y así modelo el diodo Zener. ¿Vale? Profe, pero ese receta es el mismo del datasheet. El datasheet. Ajá, este de acá. Este de aquí. Y el que le dan en el datasheet. Entonces miren algo interesante también, ¿no? BZ es el voltaje de Zener total, pero BZ0 es ese antecito que es cuando el diodo ya empieza a conducir, ¿no? Exactamente ese. ¿Qué es lo que ha hecho la industria electrónica? Para que lo sepan. Ha hecho que los Zener alcancen el voltaje de ruptura bien antes, por ejemplo, digamos a unos 3 voltios. Entonces hay diodos Zener de 3 voltios. O hay unos más sofisticados que, por ejemplo, se van a los 2 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que usted aplica voltajes aquí negativos antes de 2 voltios. ¿Y qué pasa con el Zener? No conduce, pero empiezan a aparecer los 2 voltios en inversa. ¿Y qué pasa con el diodo Zener? Empieza a conducir. Eso es lo interesante de estos Zener. ¿Qué nos queda ahora entonces? Hay una aplicación importante y es shunt, la regulación shunt, que significa en paralelo, y es analizar este circuito de acá, como está ahí. Entonces, yo quisiera que para analizar este circuito, que es el que vamos a tener de primordial en diodo Zener, entonces, en esta temática de acá, ahora sí les voy a presentar entonces lo de esta semana, que es diodo Zener. ¿Qué vamos a hacer en esta semana de clases en cuanto a Zener y otras aplicaciones? Entonces, para la clase de hoy, esto lo van a tener hasta el lunes. Ya les subí la ficha temática sobre los temas que vamos a tratar esta semana. Les adjunté la presentación sobre diodo Zener, que es la que acabo de utilizar, ¿vale? Les volví a asignar una lectura de diodo Zener que es más profundo de lo que yo les acabo de explicar, y aquí está el ejemplo del regulador Zener Shunt. Si miran acá, es el mismo que está en las diapositivas. Y aquí está la solución, por favor entiéndala. Cuando esté esto listo, cuando esté esta lectura lista, entonces tenemos de aquí, dentro de 8 días, para resolver otra vez estos ejercicios, desde el 324 hasta el 326, ¿vale? Solo de diodo Zener. Me envían los ejercicios. Sí. Profe, ¿y también queda pendiente el ejercicio 318? El 318... El anterior. Sí. Ese me lo pueden entregar y ahorita les voy a cambiar la asignación acá de los ejercicios de hoy para que lo entreguen hasta el jueves. O sea que los de ahí también los volvemos a hacer y con el 318. Exacto, o también, o sería mejor, ¿no? Claro. ¿Les parece que hasta el lunes? Pero entonces yo no podría explicarles el jueves ese... Bueno, se los explico el lunes entonces. ¿No se puede una media horita más? ¿Cómo así? Pues para que nos explique ese ejercicio. Sí, claro, no, sí, no hay lío. Eso es lo que nos demoremos. De eso no hay lío. Entonces sí sería bueno pues ustedes decidan si me entregan todos los ejercicios Zener más el que quedó pendiente el lunes, o me entregan el jueves el que quedó pendiente. Ahí sí ustedes escogen.
Profe, una pregunta. Yo diría que el lunes todo. Yo diría que el lunes. ¿El lunes todo? Pues sí. Pues igual hay que hacer. Bueno, igual les toca hacerlo. Bien, sí. Claro. Listo. El lunes todo. Entonces, seguía con la explicación Profe, y Sí. con los que nos explicó hoy, ¿esos qué? Ya los voy a evaluar, ¿no? ¿Cómo así Esos supuestamente ya me los entregaron, ¿no? Pero pues solo podemos hacer uno. Sí, los que tengan. Yo ahorita reviso y ya les retroalimento el lunes cómo vi la entrega de esos ejercicios, ¿vale? Listo. Bueno, seguí acá entonces. Tienen su ficha temática, tienen la presentación si quieren hacer uso de ella, obligatoria la lectura de Diodo Zener. Los ejercicios, entonces hasta el lunes, miren, el 6 de abril, exactamente dentro de 8 días, hasta el mediodía, tienen para entregarme los ejercicios de Zener. Y necesito que simulen en Multisim el ejercicio 3.8. ¿Cuál es el ejercicio 3.8? Es el de la lectura y es... ¿Dónde está Zener? Y es este mismo de acá. Quiero que simulen esto y me expliquen cómo funciona en Multisim este ejercicio de acá. Aleatoriamente vamos a escoger 3 personas que nos hagan esa sustentación en Multisim. Nos comparten pantalla y sustentamos. Profe, ¿cómo se encuentra ese diodo? ¿Qué modelo? ¿Cuál utilizamos todos para tener lo mismo, así más o menos? Claro, Muy buena pregunta. ¿Cuál es el día? No sé, Zener. Entonces, ahí a eso iba. Pero antesito de esto, para ya abrir Multisim y para que terminemos. ¿Es claro entonces lo que tenemos que hacer de esta semana, de esta clase de Diodo Zener? La lectura, los ejercicios y la simulación. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a abrir Multisim. Voy a subir Multisim por partes a unos enlaces. Estoy viendo cómo subirlo. Para quien no lo tenga lo puede descargar y todos podamos hacer la simulación así como de forma inmediata, ¿vale? Aquí está en la parte superior donde estoy haciendo clic en mi cursor algo que sale como Place Diodo. Entonces hacen clic ahí y hay en específico esta categoría de diodos Zener. ¿Cuál es lo interesante acá? Que acá es por referencias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es su tareita bien interesante? Ustedes tienen que buscar de todas estas referencias cuál de esas se aproxima a la de un diodo Zener de 6.8 voltios. Entonces, si ustedes googlean, les puede salir el datasheet de un diodo de Zener. El 1N3736A a Bien. 6,8 voltios. Muy bien. O miren, el 1N4736A, también es 6.8 voltios. Dije. ¿Ese lo dijo? Sí, es el único nomás que hay. Ajá. Y entonces lo buscamos acá. Y lo colocamos. Si no está, entonces hay que buscar uno aproximado, ¿no? 4736 dice. De ahí sigue otro que es a 7,5 voltios, el anterior a 6,2 voltios. Mírelo ahí, el IN4736A. Ahí está. Véalo. ¿Listo? Profe, ahí, o sea, ese ya viene el voltaje predeterminado, ¿no? Sí. Desde que tenga esa referencia, ya está el voltaje ahí. Importante, revisen la rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación, ya les busco acá, hay 2 criterios para la simulación, ¿no? La primera es que yo puedo evidenciar en su simulación que el circuito funciona. ¿Cómo uno sabe en una simulación que un circuito funciona? Pues que usted tiene conectados multímetros y osciloscopios y mide cosas y me dice, profe, mire, esto
funciona como un regulador por tales y tales cosas. Y el otro es un análisis gráfico, y es que usted me incluya en su simulación una gráfica de voltaje de entrada versus voltaje de salida. Ya lo hemos hecho en laboratorio, ¿no? Profe, ¿Y también es para el lunes? cuando Sí. profe, cuando lo simulemos así en el osciloscopio, más o menos la gráfica, ¿cómo tendría que darnos? Ya le indico. Ya le indico. Profesor, que le enviamos el archivo con los osciloscopios y todo, y aparte Ajá, la sí. gráfica de voltajes. Sí, todo en un solo archivito. Solo del ejercicio 3.8, ¿no? ¿La gráfica es con respecto al tiempo o respecto a qué? No, voltaje de salida, aquí está. Voltaje de Voltaje de salida. salida versus voltaje de entrada, ¿no? Y entonces, la gráfica de ese circuito está, a ver, acá les indico, tiene que ser más o menos así. Regulación de voltaje. Espérenme un momentico. Vamos aquí en Zener. Ah, estos no tienen la regulación. Bueno, pero más o menos tiene que darles un voltaje constante de 38,5 milivoltios. Eso es lo que deben obtener. Lastimosamente aquí no está la gráfica. Pero Profe, es... o sea que es una línea recta. En el osciloscopio, ¿cómo se vería? ¿Como una línea Sí, recta? una línea recta. Ajá, exactamente. Exactamente. Ujú. Porque está regulando, ¿no? Acuérdense que esto regula. Ujú. Exactamente. Pensé que estaba la gráfica, pero ya van a ver que es efectivamente una línea constante. Una línea constante. Muy bien. No sé si tengan preguntas adicionales, estimados. Profe, ¿usted de pronto sabe que por qué programa se puede enviar multisim? Es que el mío no me deja entrar. Sí, lo que les digo, yo voy a tratar de subirles el archivo, aunque no es tan pesado el que acabé de descargar. Si no estoy mal, a ver dónde está. Y un tutorialcito para instalarlo. La imagen pesa 800 megas, pero yo tenía un comprimido que creo que era son 760 megas. Yo se los voy a colocar en el curso, yo miro cómo, pero no sé si dividiéndolo en partes para que ustedes lo puedan ir descargando. Y si quieren un tutorial ahí corto para que lo instalen. Uh-huh. Sí, profesor, porque el mío me sale un Extended Evaluation, algo así, no me deja entrar. Ah, ya. Si Tendría no, que volverlo a lo desinstalo ese, si no. O más bien los que tengan dudas, más fácil me queda es que me escriban, nos conectamos así, me comparte pantalla y yo le voy dando indicaciones. Más fácil. Felipe, es que en la instalación hay una parte en la que tienes que deseleccionar una casilla porque te actualiza el... Sí, cierto. Sí. Uh-huh. Y ahí en la actualizada le detectan el crack. Uh-huh. Profe, entonces yo le escribo por WhatsApp para que me colabore. Sí. Me escriben y ya ahí nos agendamos. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? ¿Es claro en nuestro trabajo? Profe, más o menos los ejercicios de Cerner nos los podía medio autoalimentar para que podamos darnos una pista. ¿Los de qué, perdón? Una pista de los de Cedra. Los ejercicios de Cerner. Ah, ¿de Zener? O sea, los que les acabé de asignar. Sí, más o menos como explicarnos cómo va, más o menos. Bien. Eso. De pronto les adjunto un ejemplo de solución para que lo miren, ¿les parece? Eso. Uh-huh. Listo. De resto, ¿cómo les fue en esta primera semana? ¿Complicado o está duro, está denso? Las lecturas. Es que todas las materias, todos no me ha sido igual.
Claro, yo por eso le estoy dejando como temitas corticos y cosas bien específicas para que no nos vayamos enredando mucho, ¿vale? Y De pues pronto podría, no sé, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso yo tuve un problema, fue en el, pues, de los ejercicios, el 3.19. La verdad, ese punto no lo entendí bien. a ver, 3.19, ¿cuál era? Ah, ya, sí. Una cosita, muchachos, es que de este ejercicio de acá, eso sí se me olvidó, es modelo a pequeña señal, ¿no? Que no lo incluimos porque estaba a continuación de la lectura. Entonces, este sí es muy interesante si lo trataron de resolver porque sí no había la temática en la lectura para resolverlo. Entonces, por eso de este no hablé, ¿cierto? Porque esta temática sí no la hemos cubierto. Entonces, este no lo vamos a tener en cuenta. Con razón. Sí, sí. Ujú. Vale, sí, era una buena pregunta y gracias por recordarme porque se me iba a pasar por alto. Perfecto. ¿Y qué le digo, profe? Otra cosa es que hay algunos compañeros que, incluyéndome a mí, por ejemplo, nosotros no enviamos no enviamos el trabajo por motivo que teníamos incompleto, pues todo. ¿Será posible que lo podamos enviar ahorita o mejor solo enviamos el jueves? Yo les voy a habilitar ahora, ¿no? Pero la idea, muchachos, es que me envíen lo que alcanzaron a hacer. Si hicieron solo un ejercicio, me envíen lo que puedan. Pero no se queden sin evidencias de que ustedes han trabajado, porque es que entonces ahí ya saben que lo más seguro es que nos toque empezar a evaluar y ahí sí la situación es que sin evidencias de trabajo no tenemos nada. Entonces yo les Sí, pido porque ya pasan las soluciones. Pero entonces sí podíamos ahorita enviarle esa solución y después eliminar lo enviado y... Sí. Yo ahorita les activo para que me envíen eso hasta el finalizar el día. Y yo entonces Ya les miraron la publico más solución. bien. Ya vieron la solución, pues ya que. Lo importante ahí es que me envíen eso para tener evidencia de que hicieron ese trabajo y pues al menos la solución las miraron. Yo se las publico después de que ustedes hayan subido eso. Profe, entonces le enviamos lo que alcanzamos a realizar. Sí, siempre, lo que tenga, lo que sea. Así hayan hecho uno solo, pero... Así es el nombre. Así sea el nombre, pero... Profe, en la figura 318, entonces como me quedó más o menos lo que hay que hacer es hallar bueno, ya sabemos que el voltaje de 2.4 se divide, ¿no? Entre los 3 diodos porque están en serie, ¿no? Listo. Después de eso, la resistencia se la saca con ley de Ohm y después se le hace un estudio de iteración a un solo diodo porque los tres están lo mismo. Ajá, sí. no, pero ley de Ohm no, porque ¿se acuerda que me dijo que salía el valor el mismo? No, o sea, ley de Ohm es en el circuito, ¿no? Acuérdese que en la iteración aplica dos. La ley de Ohm, que es analizar el circuito, ¿no? O sea, 10 voltios menos 2.8 sobre R. Es que la iteración se hace después de sacar la ley de Ohm en el circuito. Ajá, eso. Yo le digo, ¿es la R cómo es que se la saca? La R también por ley de Ohm, ¿no? Por eso, ajá, con lo que dijo su compañero. Acuérdese que la iteración son dos ecuaciones, la del logaritmo y la de circuito, que es la misma ley de Ohm, ¿no? O sea, 10 menos 2.8 sobre R. Y de ahí saca R. Tocaría despejarla entonces, profe. Sí, señor. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que tienen la respuesta. Si les da 760 por algún lado, sin machetear, obviamente, porque está bien. Y se aproxima. Si da aproximado también, exactamente así. Profe Juan Sebastián dice que está en el chat, está escribiendo así. A ver, Juan Sebastián. 7.600, un cero adicional. Uf, es hartísimo, ¿no? Algún error está ahí.
pero Pero si sí, solo es un 0, que diga. no. Revísalo bien, pero le están dando las cifras, significa que alguna operación en alguna operación se está equivocando. Y listo. ¿Vale? Eso, profe. Bueno. Profe, ¿por qué Entonces, en la ley de Ohm se coge 10 menos 2.4 y no solo la de un diodo, el voltaje de un diodo? porque es que estamos haciendo, ya le indico acá, Es que yo creo que es en todo el circuito, ¿no, profe? es en el circuito, es 10 menos BO, ¿no? Porque es como si aquí hubiera un solo diodo. Después es solo uno. Ajá, entonces 10 menos BO, que lo conoce, que es 2.8, que es el voltaje de todos estos, sobre R. Así le queda más fácil porque es lo mismo de acá, mire. De aquí. Sería 10 menos este voltaje de acá sobre R. Entonces acá sería lo mismo. Claro. 10 menos este de acá sobre R. ¿Sí? Con los 3 diodos C. ¿Y tocaría hallar la ID también? Ajá, y la ID es para todos la misma. Por eso le digo que solo coja un diodo, porque como están en serie, ID es la misma para todos. Ah, ya, profe. Ujú. Sí, muy bien. Profe, para encontrar la R utilizaríamos ese 1 miliamperio, ¿cierto? Eso, exactamente. 1 miliamperio es para la iteración. Ajá. Para la primera iteración que van a hacer. ¿Es claro entonces, muchachos? Sí. Y señoritas. Bueno, entonces, con eso en mente, los espero el lunes, no, el jueves, ¿no? A las 2 de la tarde para que en esa clase sincrónica terminemos lo de diodos, retroalimentamos un poco lo de Zener, que vayan haciendo y dudas que tengan. Uy, sí, bien, bien. Yo pensé de que ya nos miramos el lunes. No, el jueves seguimos. O sea, el sin jueves, clase normal. si tenemos Jueves 2 de la 18, le tarde. nos puede Sí, claro, ayudar. yo les voy Listo. retroalimentando. Voy a dedicar un tiempo es para resolver sus dudas, como habíamos quedado, y luego hacemos la clase, así como hicimos hoy. A las 2 de la tarde, ¿no? Se están conectando un poquito tarde. Hola, está por sincrónico, por virtual llegan tarde, ¿no? Entonces, porfa, para que se conecten. Lorena. Profe, Cuénteme. disculpe una pregunta. ¿La invitación a la clase la hace por correo? ¿La envía por el correo? Ajá, sí. Es que a mí no me llegó el correo, profe. Y A mí tampoco. ¿Y usted está en esta lista que me enviaron? ¿Cómo es su nombre? Nicolás Valdivieso. Valdivieso, le debió haber llegado a Nicolásito 8686. Sí. Pero no me llegó. Profe. Desde la anterior de pronto es porque diligenció hoy, pero no, usted es rarísimo. Profe, Lorena, Si no, si no, se las voy a publicar acá mejor en el tablón de la clase, aquí. Eso, profe. En Sí, este mejor, tablón. profe. ¿Listo? Vale. Sí, muy bien. ¿Algo adicional, muchachos? Se podría compartir el video de la clase, porque pues yo la mayoría de la clase tuve el audio cortado y casi no entendí nada. Bueno, sí, eso estamos haciendo, ¿no? De la anterior clase ya les compartí, ya saben dónde está quedando, ¿no? Que es acá. Trabajo de clase, al finalizar les coloco video, clase sincrónica. Hoy les voy a colocar apenas se procese eso y yo les subo acá, ¿vale? Muchas gracias. Ya saben, lo miran unas 10 veces, le dan me gusta para empezar a monetizar. Si no, está grave. Me gastamos al chupapa cuando nos vamos. Bueno, bien. Ánimo, muchachos, pues esperamos vernos pronto, ¿vale? Profe. Listo. Sí, Lo que dígame. pasa es que estuve charlando con un profesor de la universidad y me dice que dentro de 8 días posiblemente ya no habrá clases virtuales por lo de Semana Santa y que la universidad como es católica.
Ah, les cuento que a mí me dijeron lo contrario, que no iban a salir a Semana Santa. Ujú. Pues yo apenas les confirme, apenas me confirmen ese dato, les envío un mensajito por el tablón también, por acá. Las misas Estén son pendientes. virtuales ahora. Podría ser, ¿no? Pero hasta ahora no nos han confirmado nada. Apenas yo les tenga un dato de eso, gracias por hacerme acuerdo, yo les cuento, ¿vale? Muchas gracias. Listo, ¿algo adicional? No. ¿No? Bueno. Entonces, un saludo a todos, mucho ánimo, quédense en su casa, por favor, y nos vemos el martes, el jueves, perdón, entonces a las 2 de la tarde, ¿vale? Listo, profe. Listo, un saludo a todos, entonces, que estén muy Profe, yo le bien. acabé de hablar al WhatsApp para la noticia, por favor. Gracias. Listo, vale, bueno, que estén muy bien, entonces, nos saludamos. Gracias, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Profe, Listo. El Giner es gay. sapo. Te están Entraste grabando. tarde ya, qué tonto. Tonto, te están grabando. Saluda.